Sean bienvenidos a nuestro curso de cálculo integral. Yo soy el profesor Iván Chávez López. Yo estaré trabajando con ustedes durante este semestre. Bueno, plan de nuestra clase, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, veremos un poco de introducción a nuestro curso, las normativas de clase, el temario de una manera compactada o bien sintética, la forma de evaluar, los libros que vamos a utilizar y bueno, empezaremos con la notación sigma para las sumas, ¿vale? Asimismo también espero y nos dé tiempo para dar un repaso de límites al infinito. Bien, ese sería el plan de nuestra clase del día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con la parte de introducción. Sean bienvenidos al curso de cálculo integral. Esperamos ustedes aprendan el concepto de integral de Riemann, sus aplicaciones, también técnicas de integración y, bueno, definición de integral impropia y un estudio profundo de series. Todo esto va aunado a también situaciones aplicativas para que ustedes aprendan que de pronto cualquier concepto, aunque se vea lo más abstracto posible, podemos tenerlo también en cualquier aplicación, ¿vale? Muy bien. Ahora, el horario. ¿Cuál va a ser nuestro horario? Bueno, recordemos, va a ser de martes a viernes de 10 a 11:30, ¿vale? Ojo aquí con esta parte, por favor, porque quizás de pronto yo entiendo que la primera semana es un poquito pesada. Sin embargo, recuerden, en el tablón, en el principal aparece el enlace de la reunión. Si alguno de ustedes tiene alguna duda de cómo utilizar Classroom, con toda confianza pregúnteme, no tengo problema en ayudarle. Lo importante es que estemos aquí en las sesiones en tiempo y forma, ¿vale? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Normativa de clase, la asistencia, ya sabemos, tienen que ingresar de manera puntual, permanecer en ella y participar si así se requiere, ¿sale? No está de más la situación del respeto, tanto para ustedes para conmigo y en caso contrario, ¿vale? Está prohibido utilizar palabras o actitudes que buscan lastimar la integridad moral de otra persona, ¿vale? Y bueno, cualquier situación que implique, bueno, se estudiará a profundo las normativas que señale la universidad y sobre ello caerá la sanción del mismo, ¿sale? Yo espero, porque claro, estamos en universidad, entonces esta parte creo que está de más, pero siempre es importante mencionarlo. Muy bien. Los exámenes se presentan dentro del horario de clase y se sugiere que sea desde una computadora de escritorio o laptop. Los celulares de pronto, por la baja frecuencia que tienen, no son tan viables cuando quieren, por ejemplo, si pensemos que el examen será en un formulario en Forms, entonces de pronto allí los celulares no tienden a visualizar todo y más porque nuestra anotación es de pronto un poco abstracta, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar entonces. Temario, contenido sintético. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, introducción a las sumas en notación sigma. Vamos a ver cómo una suma de muchos términos se puede compactar a una sola expresión. Posteriormente veremos que gracias a esas sumas, pero en conjunto con los límites al infinito, es como nosotros tenemos la definición de integral definida, ¿vale? Posteriormente veremos el teorema fundamental del cálculo, que involucra también un poco de derivadas, ¿vale? El teorema fundamental del cálculo en sí tiene dos versiones, una es para netamente las integrales y otra es la relación de integrales con respecto a la derivada. Daremos un repaso de lo que son las funciones logarítmicas exponenciales e hiperbólicas. En este aspecto, lo que vamos a profundizar, uno, es en las derivadas que tenemos, pero también en la definición de las mismas desde la perspectiva del exponencial o bien de un logaritmo natural, que son las funciones que conocemos a menudo. Muy bien, veremos algunos métodos de integración. Si ustedes llevaron en la preparatoria cálculo integral, veremos todavía más métodos. Quizás de pronto ustedes llegaron a ver el cambio de variable y por mucho quizás la integración por partes. No obstante, veremos otro método llamado fracciones parciales, sustitución trigonométrica, sustituciones especiales, ¿sale? Veremos un sinfín de métodos. El objetivo es porque ustedes llevarán otros cursos y en particular me refiero al curso de cálculo de varias variables o bien el curso de ecuaciones diferenciales, donde
los métodos de integración son sumamente importantes para la resolución de un problema. Créanlo o no, a veces los cursos posteriores no son tan efectivos, es decir, se tiende a reprobar justamente porque no recordamos los métodos de integración o porque los medio aprendimos y esa no es la idea. O sea, la idea es estar concentrados, bien concentraditos para que podamos nosotros entender de qué se trata cada método de integración. En esta parte, reitero, nos tardaremos un poquito más que en todos los temas, justo por la complejidad de los métodos. Veremos algo que se le llaman integrales impropias, que no es otra cosa más cuando una integral tiende al infinito. Es algo extraño de ver porque finalmente algo que nosotros veíamos al infinito eran únicamente los límites, más no las integrales. Pero reitero, no hay nada de qué espantarse porque al final esto requiere de los límites al infinito. Y bueno, evidentemente tendremos que ver todo este ramaje de conceptos, tenemos que aplicarlos en términos, por ejemplo, de área entre curvas, sólidos de revolución, es decir, cuando ponemos a girar una figura, ¿sale? Trabajo desde la perspectiva de la física, la longitud de arco, el medir una curva, y de la economía veremos de pronto situaciones de costo, ingresos y utilidades. También veremos áreas de regiones en coordenadas polares, que no es otra cosa más que cambiar del sistema cartesiano a otro tipo de sistema que utiliza ángulos. Y bueno, al final haremos un estudio profundo de series, es decir, nosotros empezaremos ahorita con un estudio introductorio de lo que es una serie, pero el mayor énfasis lo vamos a hacer al final, siempre con lo primordial que es ver el polinomio de Taylor y cómo se aplica en situaciones de nuestro curso. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto al temario? No, Ok, perfecto. Continuamos entonces. Claro, esta parte no lo anoten. Ahorita yo les indicaré que sí vamos a anotar. Esta parte la voy a subir al tablón para que ustedes puedan visualizarlo en cualquier momento. Asimismo, aclaro, ahorita se está grabando nuestra sesión. Nada más denme de aquí antes de las 2 de la tarde para poder subirlo. Lo voy a subir a mi canal de YouTube y de allí ya lo traslado hacia Classroom, ¿vale? Bien. Evaluación. ¿Cómo va a estar compuesta la evaluación? Bueno, los rubros voy a tomar el promedio de porque finalmente es un trabajo en conjunto. Vamos a tener exámenes parciales que van a tener un valor del 75%. El 25% restante para lograr el 100% va a estar distribuido mediante exámenes semanales o bien también en términos de tareas. Los exámenes semanales aclaro, tienen un valor del 15% y las tareas un valor del 10%. ¿Por qué es así? Bueno, les voy a indicar el por qué. Número 1, las fechas de exámenes parciales van a ser anunciadas por la coordinación académica. A la brevedad, no se angustien, yo les avisaré en tiempo y forma cuándo debe de ser nuestro examen parcial. Los exámenes semanales serán todos los viernes, ¿vale? ¿Por qué? Porque sería como que todo lo que juntamos en la semana para que ustedes vayan viendo si lo comprendieron o no lo comprendieron, ¿vale? Y estos serán cortos, ¿por qué? Porque a lo sumo tendrán 2 ejercicios, ¿vale? Es decir, de pronto aquí ustedes pueden decir, ay, pues 2 ejercicios es poquito, sí, pero cuando lleguemos a métodos de integración, créanme que con 2 es más que suficiente porque nos puede llevar un tiempo considerable. Entonces, aclaro, aquí la parte de los exámenes semanales serán de pronto, ya sea tendrán de 1 a 2 ejercicios, ¿vale? Estoy en consideración si aplico en esta semana justo por la situación de cambios, de bajas, de altas, si me explico. Esperamos a que lleguen más compañeros o bien de pronto, aquí yo ayer les envié la invitación para que se unieran a Classroom, sin embargo, no aparecen todos los que deben de estar en el grupo. Entonces, tengo que hacer ese tipo de consideraciones para que sea justo para la mayoría, ¿vale? Y bueno, en este sentido, las tareas serán antes del parcial, ¿sale? En este caso, las tareas tienen un valor menor porque, reitero, no dejamos demasiadas tareas, proponemos ciertos ejercicios, pero ustedes, por ya estar en el nivel superior, pues tienen la obligación de estudiar por su cuenta como se debe. Aclaro, las tareas las van a entregar y yo les sugiero que las hagan
porque al final la tarea es muy parecida al examen parcial, ¿vale? Entonces, para que no tengamos ninguna situación. Ustedes saben que en matemáticas, por ejemplo, si yo pongo, vamos a suponer la integral de 3x al cuadrado, pues en el examen puedo poner la integral de menos 4x al cuadrado y al final con un numerito ya cambié toda la expresión resultante, ¿vale? Entonces, por esa parte, por ello se les hace hincapié en que realicen las tareas, pregunten en tiempo y forma. Estoy en la mejor disposición de apoyarlos, pero tienen que decírmelo a tiempo. No es válido que de pronto me lo digan un día antes del examen parcial, ¿vale? Hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a la evaluación. No, maestro. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Los libros que vamos a utilizar, aclaro, propongo estos 4, sin embargo, bueno, ahorita platicamos de los que ustedes tengan. Vamos a utilizar el libro de Thomas de cálculo de una variable. También el libro de Dennis Seal, el cálculo de una variable, trascendentes tempranas. El libro de Frank Ayres, que es un libro de cálculo diferencial e integral. Estos libros, ustedes que ya tienen mucho tiempo en la universidad, bueno, creo que es un año el que ya llevan, han escuchado hablar sobre los libros de la serie Shum. La serie Shum es una serie de libros donde siempre se hacen ejercicios orientados a la resolución de problemas. Este libro que estoy enunciando como el número 3 es un ejercicio, es un ejercicio ahora, es un libro que no tiene casi teoría, a lo sumo tiene fórmulas y lo demás se dedica a resolver ejercicios. Lo planteo porque al final de pronto uno lo que necesita es como cómo se aborda para que podamos entender de qué se está hablando. Entonces, aclaro, este libro es muy útil cuando uno ya ha entendido toda la parte teórica, todos los conceptos y lo que quiere uno es buscar cómo se aplican y más bien hacia las situaciones de contextualización, es decir, aplicaciones. Y bueno, el usual que se lleva en muchos cursos de cálculo, el libro de James Stewart, el de cálculo de una variable. Todos estos libros, estos 4 que estoy mencionando, yo los tengo en PDF y los publicaré, aclaro, antes de las 2 de la tarde, los publicaré en el tablón, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque al final no se les pide que compren un libro y más aún, yo no voy a utilizar uno en particular. Generalmente no suelo casarme con un libro, sino voy viendo de todos ellos. Por ejemplo, del libro de Dennis Seal, por ejemplo, me gustó mucho cómo maneja la integración por partes, o bien del libro de Stewart me gustó cómo maneja la integral definida. Entonces, voy tomando de diferentes libros. Ojo, y aquí quiero hacer hincapié en que si de pronto ustedes tienen un libro diferente a los que estoy proponiendo, avísenme porque de pronto, como ustedes saben, un curso de cálculo integral también se llega a dar en educación media superior. Por citar un libro, El Gran View de cálculo diferencial e integral. Ese libro no es que sea malo, pero es más orientado al nivel bachillerato. Entonces, de pronto, como que no les puede ayudar porque los ejercicios de aquí de cálculo integral tienden a ser todavía un poquito más pesados, ¿sí me explicó? Porque finalmente debe de haber contraste entre la educación media superior en conjunto con la educación superior. Entonces, si de pronto ustedes tienen, pues yo tengo este libro, pues avísenme, ya yo les indicaré si es que corresponde a un nivel superior. Reitero, porque los libros de cálculo siempre van orientados a nivel medio y a nivel superior. Entonces, ¿en qué cambia? Radica en la complejidad de cada uno de los ejercicios. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bien, entonces, bueno, de aquí espero y todo haya sido claro. A partir de este momento vamos a empezar con la situación de anotar porque son conceptos y ya vamos a iniciar nuestro primer tema. Reitero, conforme vayamos avanzando, yo haré los respectivos repasos. Podría yo aplicarles una evaluación diagnóstica, sin embargo, creo pertinente que mientras vayamos viendo cada tema, yo les indique qué necesitamos para empezar, para que ustedes puedan entender el tema en sí de cálculo integral. Muchas veces, como les decía, quizás el problema ni siquiera son los conceptos de cálculo integral, sino las nociones básicas con las que contamos.
Entonces, aclaro, en cuestión de la estructura de nuestra clase, siempre haré un repaso previo a lo que requerimos para poder llegar al tema en cuestión, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer tópico, que va a ser la introducción a las sumas en notación sigma. Entonces, ¿qué es eso de la notación sigma? Bueno, la notación sigma nos permite escribir una suma con muchos términos en la forma compacta. Entonces, es este símbolo. Tenemos aquí K igual a 1, N, A sub K. Y bueno, al final esta suma, aclaro, ese simbolito como una E volteada, significa A1 más A2 más A3 y así hasta llegar a A sub N, ¿vale? Es decir, empezamos desde 1, aquí nos dice K igual a 1 y terminamos hasta la N, ¿vale? Déjenme explicarles cada uno de los parámetros. Utilizamos la letra griega sigma, así se llama, que no es otra cosa más que la letra S de una suma. Significa suma, aquí lo estamos viendo, y el índice de la sumatoria, K, nos dice dónde empieza la suma mediante el número que está debajo del símbolo. Y N es en donde termina usando el número que está arriba, ¿vale? A veces la letra K puede ser sustituida por I o por J, no importa, eso es muy habitual. Y bueno, en este sentido, ya vemos aquí donde dice el de matemáticas, hijo, el símbolo de la suma. Tenemos aquí donde empieza en K igual a 1, A sub K, dice, es una fórmula del késimo término, y N es el índice K, termina en K igual a N. Esta suma se lee la suma desde K igual a 1 hasta N de A sub K, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy haciendo? No, Ok, anótenlo por favor, voy a darles un minuto y ahorita continuamos. Bien, continuamos entonces. Ya una vez que nosotros tenemos la notación sigma, dentro de esta misma notación nosotros tenemos que definir ciertas propiedades que se cumplen en una suma. Entonces, déjenme enunciarles cuáles serían estas propiedades. Por ejemplo, tenemos la propiedad del valor constante. ¿Qué me dice esa propiedad? Bueno, supongamos que tenemos C, una constante arbitraria, donde C es un número que pertenece a los números reales. Por lo tanto, la suma desde K igual a 1 hasta N de cualquier constante, ojo, aquí cuando yo estoy diciendo cualquier constante me refiero a cualquier número, por ejemplo, 4, 6, menos 8, menos un quinto, el valor de pi, el valor del exponencial, ¿sí me explico? Entonces va a ser cualquier valor constante. Siempre que tengamos un valor constante en una serie, esto es igual, por ejemplo, tenemos que sumar C más C más C y así sucesivamente hasta que yo lo sume n veces. En otras palabras, es una suma repetida, ¿sale? Que nosotros sabemos desde la primaria que una suma repetida es una multiplicación. ¿De quién? De C veces n, ¿vale? Por lo tanto, esta serie o esta suma desde K igual a 1 hasta n de cualquier constante siempre va a ser la constante multiplicado por n. N es hasta donde llega nuestra suma, ¿sale?
Y bueno, esa sería la primera propiedad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a cómo definimos esa serie? Cualquier duda, muchachos, por favor, pregunten, no se queden. El objetivo, ya saben, de cada clase es que se vayan con 0 dudas. Ok, gracias, Brian. Ok, perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Vamos a la propiedad del múltiplo constante. Muy bien, ¿esto a qué se refiere? Tenemos nuevamente una constante C. C está en los números reales y tenemos un término A sub K. Si nosotros desarrollamos este término, por ejemplo, nos va a quedar C por A1, porque K vale 1. El siguiente sería cuando K vale 2, C por A sub 2, más C por A sub 3, más, y así hasta llegar a C por A sub N. Si nos damos cuenta, todos esos términos de la suma tienen como valor común la C. Entonces, utilizando el factor común, podemos factorizar, valga la redundancia, entonces nos va a quedar C por A1 más A2 más A3 y así hasta llegar hacia A sub N. En este caso, sabemos que lo que está dentro del paréntesis no es otra cosa más que la suma desde K igual a 1 hasta N por A sub K. Esta propiedad también se le llama propiedad invariante ante una constante o bien en el lenguaje coloquial se le conoce como que la constante va fuera de la serie, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Sí, este archivo lo voy a subir a Classroom, ¿vale? En conjunto con la grabación. Perdón, Daniel, dígame. No tengo dudas. Ah, ok, perfecto. Ok, ¿puedo cambiar a la siguiente diapositiva? Sí, maestra. Ok, muy bien. Continuamos entonces. La siguiente propiedad es llamada la propiedad de linealidad. La linealidad se refiere a que puede ser invariante bajo una suma o una resta. Recordemos que a estas alturas una suma o resta depende de leyes de signos. Eso, bueno, es algo que no vamos a ver a profundidad, nada más quiero recordarlo. Significa que si nosotros tenemos una suma desde k igual a 1 hasta n, de a sub k más b sub k menos d sub k, aquí le agregué el menos, entonces esto va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n de a sub k, más la suma desde k igual a 1 hasta n de b sub k, menos la suma desde k igual a 1 hasta n de d sub k. Es decir, vamos separando cada uno de los términos. Y aclaro, siempre y cuando sea una suma. Si hay una multiplicación, pensemos A sub k por B sub k, eso no es válido, ¿sale? Únicamente aplica tanto para sumas como para restas, ¿vale? Y bueno, esta propiedad es fácil de demostrar justo porque hereda la propiedad asociativa de la suma, es decir, cómo yo pueda hacer la suma, no importa el orden, al final voy a obtener el mismo resultado, ¿vale? Entonces, esa es la propiedad de linealidad, es una propiedad muy importante porque la vamos a estar manejando, más cuando lleguemos a la parte de la integral de Riemann. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, muy bien. ¿Puedo continuar? Ok, gracias.
Muy bien. Fíjense bien, vamos a ver una suma especial. Esta suma especial es la suma desde k igual a 1 hasta n de a sub k más 1 menos a sub k. En este caso, déjenme desarrollar la suma. Por ejemplo, para k igual a 1 yo tendría a de 1 más 1 menos a1. Solamente estoy sustituyendo, en lugar de k, escribo el 1. Más, pongo para k igual a 2, sería a de 2 más 1 menos a sub 2, más a de 3 más 1 menos a 3, más, y así, híjoles, ahí se me olvidó adelante del a sub n más 1 el símbolo de más, ¿vale? Nada más ustedes pónganle. Bien, entonces ahí tenemos el más. Ahora, si nosotros simplificamos, nos va a quedar a sub 2 menos a sub 1, más a sub 3 menos a sub 2, más a sub 4 menos a sub 3, más, y así hasta llegar a más a sub n más 1 menos a sub n. Si ustedes notan, por ejemplo, el a sub 2 se va a simplificar con este menos a sub 2. Y de igual manera tengo este a3 con este menos a sub 3 y así sucesivamente conforme vayan avanzando los términos. De tal manera que únicamente me van a quedar el último término y el primer término, ¿sale? Es decir, me queda a sub n más 1 menos a sub 1, ¿vale? Claro, ustedes, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos donde ilustremos las series telescópicas. Híjoles, ya les dije el nombre. Bueno, en este caso nos quedan nada más dos términos. El que está al final y el que está al principio. Pero aclaro, no importa aquí el orden. Puede aparecer en principio el primer término o bien en caso contrario, ¿vale? A este tipo de serie se le conoce como serie telescópica por la alusivo a un telescopio donde tenemos un inicio y un final, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la serie telescópica? No, maestro. Ok, perfecto. Perfecto, anótenlo por favor. Ok. Bien, vamos a ver más series telescópicas. Entonces, déjenme aperturar mi cámara y voy a dejar de compartir. ¿Ya pueden ver mi cámara aperturada? Sí, maestro. Ok, fíjense bien. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde el valor de n no sea de manera arbitraria, sino sea un valor en particular para que aterricemos la idea de serie telescópica. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la suma desde k igual a 1 hasta n de, ahora que hasta n, si les dije que iba a ser hasta un número, hasta 4 pensemos, de k más 1 al cuadrado menos k cuadrado, fíjense bien cómo lo vamos a desarrollar. En este caso, lo que tenemos que hacer es, en principio, sustituir para cada uno de los valores. Por ejemplo, si decimos para k igual a 1, esto va a ser 1 más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más, y ya hemos desarrollado para k igual a 1. Continuamos para el siguiente término que sería k igual a 2 y nos quedaría 2 más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, más, siguiente término sería 3 más 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado, más, y al final me queda para k igual a 4, que sería 4 más 1 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Muy bien. En este caso, si nosotros simplificamos términos semejantes, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado más
3 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Es una serie telescópica porque al final, por ejemplo, yo puedo anular el 2 al cuadrado con el menos 2 al cuadrado. También puedo anular el 3 al cuadrado con el menos 3 al cuadrado. Asimismo, puedo anular el 4 al cuadrado con el menos 4 al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, únicamente me queda el 5 al cuadrado, que deviene de 4 más 1 elevado al cuadrado, es decir, el último término y queda también el primer término. Es por ello que se trata de una serie telescópica. Desde el punto de vista formal de la matemática, una serie telescópica es aquella serie donde al desarrollarla únicamente me sobreviven dos términos, tan el último como el primero, pero no importa el orden en cómo se maneje. Y bueno, en este caso, el desarrollo de esta suma nos va a quedar 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, quedando 25 menos 1 me queda 24. Y ese sería el valor de esa serie. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Bien, déjenme pasar a otro tipo de serie telescópica. Por ejemplo, pensemos, ahora vamos a hacer una que lleve hasta el enésimo término. Por ejemplo, la serie desde k igual a 1 hasta n de será 1 sobre k al cuadrado menos 1 sobre k más 1 al cuadrado. Muy bien. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una fracción, no importa. Vamos a ver si se trata de un comportamiento telescópico. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, pues desarrollando algunos términos. Si hacemos para k igual a 1, nos va a quedar 1 sobre 1 al cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado, porque al final sería, si quieren lo pongo así mejor, y sería sería 1 más 1 al cuadrado. Posteriormente sería más 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 más 1 al cuadrado, más, siguiente término sería 1 sobre 3 al cuadrado, menos 1 sobre 3 más 1 al cuadrado. Si continuamos, por ejemplo, nuestra serie, nos va a quedar entonces para el enésimo término, es decir, donde tengo ya al final la n, va a ser 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Si lo pensamos desde la perspectiva de las simplificaciones, por ejemplo, aquí nos queda 2 al cuadrado y se anula este con este término. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos menos 1 sobre 3 al cuadrado y aquí tengo más 1 sobre 3 al cuadrado. Y así se van a ir simplificando hasta que únicamente llegue a este término, al último término y al primero. Por lo tanto, esto es igual, me va a quedar 1 entre 1 al cuadrado, me queda 1 menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces tenemos que del primero, n es 10, ¿no? Entonces, o sea, es el décimo número. No necesariamente, sino se dice que es el enésimo término, no importa. Lo que pasa es que aquí, por eso le pongo la suma y los puntos suspensivos. Recuerden que esto significa que nuestra serie va a continuar hasta donde llegue. ¿Quién sabe el valor de n? Solamente lo dejamos así expresado. ¿Respondo a su pregunta? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bien, ¿puedo continuar? Sí. Ok. Muy bien.
Voy a borrar todo para poner, bueno, aquí antes de borrar, una pregunta natural sería, ¿cómo reconozco que una serie se trata de una serie telescópica? Bueno, ya sé que el primer paso, el intuitivo, es ir desarrollando, eso ya lo conocemos. Sin embargo, yo creo que ustedes se preguntarán, pero a ver, sin necesidad de desarrollar, ¿cómo me doy cuenta que de pronto yo tengo una serie telescópica? Bueno, generalmente las series telescópicas, y estoy hablando a un 95%, porque algunas tienen un truco, pero a un 95%, las series telescópicas tienen un símbolo de resta. Y más aún, tienen, por ejemplo, una situación consecutiva. Es decir, si aquí tenemos este número, aquí está su sucesor. O bien puede aparecer también su antecesor. No importa, que claro, ahorita voy a hacer uno donde aparezca su antecesor. Pero entonces, a grosso modo, lo que estoy diciendo es, aparece el término de resta y dos, aparece el término ya sea al lado su sucesor o bien al lado su antecesor. ¿Sí me explico hasta aquí o ya nos confundimos? A ver, un poquito más claro. Ok, lo que me refiero es que siempre va a aparecer, por ejemplo, en resta, y si aquí tienes el término K, el siguiente es el término que va después. O sea, el término de K seguiría el de K más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Vale? Así siempre debe de aparecer. O bien te puede aparecer que aquí se está restando el menos 1, como en el ejemplo que ahorita voy a plantear. ¿Vale? ¿Puedo borrar y ahorita explico esa parte a detalle? Sí, maestro. Ok, bien. Continuamos entonces. Vamos a hacer uno donde tenga n un valor. Miren, yo sé que esto de las series es nuevo para ustedes, o quizás ya lo habían visto, pero no desde esta perspectiva. Reitero, si tienen dudas, por favor, pregunten, no me voy a enojar, al contrario, el objetivo, reitero, de cada clase es que ustedes vayan comprendiendo y se vayan con cero dudas. Entonces, a ver, fíjense bien. K igual a 1, esto lo vamos a hacer ya que n tenga un valor. Pensemos hasta 4. Y nuestra serie se define como 1 sobre K más 3 menos 1 sobre K más 4. Aquí lo que les decía es la parte del antecesor. Es decir, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos K más 4, el anterior sería K más 3, o sea, uno antes. Entonces siempre aparece de esa forma, o es su antecesor o es el que sigue. O sea, también aquí pude yo haberle puesto 1 sobre K más 5 menos 1 sobre K más 4 y sigue tratándose de una serie telescópica, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, no sé, Brian, ¿ya quedó más claro o todavía seguimos ahí confundidos? ya quedó claro. Ok, Gracias. de nada. Bien, vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, si nosotros sustituimos para K igual a 1, nos va a quedar 1 sobre 1 más 3 menos 1 sobre 1 más 4. Más, siguiente término es cuando K vale 2. Esto nos va a quedar 1 sobre 2 más 3 menos 1 sobre 2 más 4. Siguiente es cuando K es igual a 3, entonces esto es 1 sobre 3 más 3 menos 1 sobre 3 más 4. Finalmente será más para K igual a 4, que es hasta donde llegamos. Ojo, cuando tiene n tenemos que continuar hasta llegar al enésimo término, porque les recuerdo que la n no conocemos cuál es su valor. Sabemos que es el último término, pero no sabemos si n vale 10, si n vale 20. Más aún, como los números son infinitos, no sabemos hasta dónde se detiene. Solo lo dejamos expresado como una n. A este tipo de series o donde elegimos hasta un término n, le llamamos las sumas parciales, que aclaro, eso lo vamos a ver en la última parte de nuestro contenido cuando ya formalicemos el concepto de series. Bueno, en el último nos quedaría 1 sobre 4 más 3 menos 1 sobre 4 más 4. Y esto es igual, si lo desarrollamos, nos queda un cuarto menos un quinto más un quinto
menos un sexto, más un sexto, menos un séptimo, más un séptimo, menos un octavo. Y si ustedes se dan cuenta, el comportamiento nuevamente se refiere a una serie telescópica. ¿Por qué? Porque al final se están anulando los términos, ¿sale? Si ustedes notan, aquí anulamos, también menos un séptimo como más un séptimo, y nos va a quedar el primero y el último. Pero recuerden que no importa aquí el orden, dependiendo de quién tenga el signo menos. Eso depende de la naturaleza de la serie telescópica. Y al final me queda igual a un cuarto menos un octavo, lo cual esto es igual a un octavo positivo. Y ese sería el valor de esa serie telescópica. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? No. Ok, perfecto. Por favor, anótenlo. Me da espacio acá abajo para hacer el último. Fíjense bien. Esto sí lo voy a hacer hasta que llegue al enésimo término. Entonces, por ejemplo, vamos a tener suma desde k igual a 1 hasta n de, sería 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. Muy bien. Entonces, cuando nosotros lo desarrollamos, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, ojo, se desarrolla, pero no vamos a obtener como tal el resultado, va a quedar en términos de la n. Muy bien. Entonces, aquí nos va a quedar 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más 1 más, me queda 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 más 1 más me queda 1 sobre 3 menos 1 sobre 3 más 1. Y así, déjenme ir hasta llegar, por eso pongo los puntos suspensivos, porque ahora voy a llegar hasta el enésimo término. Me queda 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Si nos damos cuenta, aquí me queda 1 menos un medio, más un medio, menos un tercio, más un tercio, menos un cuarto, y el siguiente también sería ahora más un cuarto y así sucesivamente, quedando aquí más 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, ¿vale? Entonces de aquí todos se van a anular excepto el primero y el último. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una secuencia de anulamientos y entonces esto es igual a 1 menos 1 sobre n más 1. Y ese es el desarrollo de esa serie telescópica. Claro, no podemos tener el desarrollo de todas las series. Al final nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a la parte de sentido formal de series, nos vamos a dar cuenta que no todas las series pueden tener un valor. Podemos determinar si va a tener, pero no nos dice cuál es. Sin embargo, eso lo veremos casi al final de nuestro temario, donde tendremos ya un desarrollo mucho más enfático a esa formalidad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de la serie telescópica? Sí, ¿puedo preguntar algo? Sí, dígame, Brian, adelante. Con respecto, ¿habrá problemas donde vengan, supongamos, va a ser la misma secuencia cuando viene 1 sobre k al cuadrado y llega a haber problemas donde viene al cuadrado más 1? Sí, porque ahí, bueno, nada más cambiarían la situación de los cuadrados, pero es nada más colocar la correspondiente potencia. Sí, porque estaba viendo más ejemplos en internet y aparecen así ejemplos más complejos. Sí, de hecho, si usted se da cuenta, esta de aquí se puede poner aquí al cuadrado ambos términos y de igual manera sigue siendo una serie telescópica. Pero al final lo que nos queda es este número y queda aquí al cuadrado. Pero no importa, también puede ser al cubo, a la cuarta, pero siempre y cuando cumpla como esa parte donde se estén restando los términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si es suma, ya no es una serie telescópica. Nos conviene que sea resta porque si tú te das cuenta, en la secuencia se van a ir anulando los términos. Si es una suma, pues no, de ninguna manera se van a anular nada. ¿Sale? sí. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar.
Bien, voy a compartir el archivo que ya teníamos. Bien, lo que estamos viendo son los ejemplos que nosotros ya hicimos. No debe de haber mayor problema con eso. Ok, ¿puedo borrar todo? Sí, maestro. Ok, muy bien. Bueno, hay otras propiedades que son importantes mencionarlas. Aquí ya vemos la situación de qué significa cuando una serie es telescópica, desde la perspectiva de cuando n tiene un valor en particular hasta cuando n está muy general, ¿vale? Entonces, reitero, en esta parte no se angustien, no está tan difícil, únicamente tenemos nosotros que ver de qué manera se comporta nuestra serie. Aclaro, hay otra forma en cuales las series tienen trucos, que no va a ser objeto hasta que lleguemos a la parte final, porque necesitamos algo que se le llama descomposición en fracciones parciales. Ok, nuestra siguiente propiedad se define como la suma de los primeros n términos. En este caso, por ejemplo, tenemos que la suma desde k igual a 1 hasta n de k, sabemos que va a ser 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta llegar a más n. Ahí, perdón, me emocioné con los signos de más. Y la fórmula va a ser n por n más 1 entre 2. A esta fórmula se le atribuye al matemático Gauss porque se cuenta la historia que en algún momento cuando él estaba en la educación primaria, el profesor de esa época, para que no lo fastidiaran los estudiantes, les puso a sumar todos los términos hasta llegar al 100, es decir, 1 más 2 más 3 y así, ¿no? Porque él sabía que de pronto iban a tardarse mucho tiempo. Pero Gauss descubrió que ese comportamiento sigue la fórmula n por n más 1 entre 2. Entonces, él nada más sustituyó donde estaba n igual a 100 y dio el resultado. Aquí, evidentemente, pues todos estaban sorprendidos porque lo hizo en menos de, creo que 2 o 3 minutos. Y se cuenta que el maestro, para quizás de pronto ridiculizarlo, le pidió que ahora hiciera desde 1 hasta 200, desde 1 a 400. Sin embargo, Gauss ya tenía la fórmula en general, se vale para cualquier número n, ¿sale? Entonces, todas las fórmulas, o bien mayormente todas las fórmulas se tienen que demostrar para realmente saber si eso es cierto. Entonces, vamos nosotros a demostrar esa afirmación, es decir, que la suma desde k igual a 1 hasta n de k es justamente n por n más 1 entre 2. La demostración aquí generalmente se hace por inducción matemática. Sin embargo, yo sé que en los lineamientos de la universidad no hay carrera de matemáticas, salvo que sea modelación, pero al final no nos vamos a complicar y déjenme mostrarles una demostración distinta que involucra el cómo llegamos de aquí para acá. Entonces, demostración. Fíjense bien, vamos a considerar la siguiente expresión. Consideremos la expresión k más 1 al cuadrado menos k cuadrado. Y ojo, ¿esto a qué es igual? Bueno, si desarrollamos el binomio al cuadrado, nos va a quedar k cuadrado más 2k más 1 menos k cuadrado. Y esto es igual a 2k más 1. ¿Me van siguiendo hasta aquí o ya nos confundimos? No, sí, vamos bien. Ok. Es decir, que al final lo que tenemos es que k más 1 al cuadrado menos k cuadrado es igual a 2k más 1. Vamos a tomar ahora la serie en ambos lados. Es decir, me refiero a tomar esta parte. Es decir, va a ser la serie desde k igual a 1 hasta n. ¿De quién? Déjenme ponerlo así. De k más 1 al cuadrado menos k cuadrado es igual a la serie desde k igual a 1 hasta n de 2k más 1. Lo único que estoy haciendo es tomar la serie de ambos lados. Si notamos del lado izquierdo, se trata de una serie telescópica. Entonces,
Si nosotros la desarrollamos, sabemos que va a ser 1 más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más me queda 2 más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, y esto en sí va a llegar hasta n más 1 al cuadrado menos n cuadrado, ¿sale? ¿Por qué? Porque estoy desarrollando la serie telescópica. Y aquí lo que voy a hacer es nada más aplicar la propiedad de linealidad y la propiedad de invariante a cualquier constante. Es decir, esto me va a quedar 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k más la serie desde k igual a 1 hasta n de 1. ¿Me van siguiendo hasta aquí o ya nos confundimos? Sí, vamos bien. Bueno, Ok, voy bien. perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, si nos damos cuenta, ok, si nos damos cuenta aquí, nosotros tenemos que solamente en una serie telescópica sobrevive el último término y el primero. Entonces nos va a quedar aquí n más 1 al cuadrado menos 1, porque 1 al cuadrado es 1, es igual, nos va a quedar a 2 veces la serie desde k igual a 1 hasta n de k, más, y la serie desde k igual a 1 hasta 1, en este caso, justo porque es una constante, recuerden, por la primera propiedad que vimos, sería 1 por n. Entonces me queda n. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, desarrollamos el binomio al cuadrado que tenemos en este lado y nos va a quedar n cuadrado más 2n más 1 menos 1 es igual a 2 veces la serie desde k igual a 1 hasta n de k más n. Simplificamos del lado izquierdo más 1 con el menos 1 y esta n que está sumando pasa del otro lado restando y por consiguiente lo que puedo hacer ahora es justo acomodar primero la serie. Es decir, déjenme aquí hacer un espacio. Ok, fíjense bien, nos va a quedar entonces la suma desde k igual a 1 hasta n, ¿de quién? De k, bueno, acá sería 2 veces y aquí k es igual, me va a quedar n cuadrado más n, ¿sale? ¿Por qué? Porque se anularon estos unos y aquí este que está restando se le resta al 2 y queda 1. Aquí sabemos que por factor común sería n por n más 1. Y al final a esta serie le estorba el 2, pasa del otro lado y nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Y llegamos a lo que queríamos demostrar. ¿Sale? Y ya ese sería nuestro resultado. ¿Vale? ¿Preguntas? No. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Quedó claro cómo se realiza esa demostración? O sea, ya sabemos que realmente la suma de los primeros k términos es n por n más 1 entre 2. ¿A qué te refieres? ¿En cuáles términos? No comprendí bien la pregunta.
Brian, no entendí la pregunta. Creo que si te refieres a la simplificación de estos términos, la respuesta es correcta y utilizamos situaciones de álgebra. Exactamente. Sí, seguimos el procedimiento, o sea, consideramos esta expresión para llegar a esta parte, lo que nos interesa, que sería la suma de los k términos. Bien, bueno, respondo a su pregunta, Brian. Muy bien. ¿Puedo borrar todo lo que está en el pizarrón, muchachos? Ok, perfecto. Muy bien, esa es la primera propiedad que tenemos que revisar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo requerimos? Bueno, lo requerimos justo por la situación que vamos a ver, la suma de Riemann. Y necesitamos esas fórmulas, ¿vale? Bien, siguiente fórmula. ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos el cuadrado? Ah, claro, lo tenemos que demostrar, evidentemente. Tenemos aquí qué pasa con la suma de los términos cuadráticos. Sabemos nosotros que en este caso esto va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más y así hasta llegar a n al cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados es lo que me está diciendo esa propiedad. Por lo tanto, esta fórmula debe de ser n por n más 1 por 2n más, a ver, déjenme ver, era más 1 más 3. Ok, a ver, un momento, aquí lo tengo anotado. 2n más 1, dividido entre 6, ¿vale? Tenemos que demostrar si eso es cierto, ¿sale? Si se vale que la suma de los cuadrados va a ser esta expresión. Bueno, la respuesta es que sí es cierto, pero bueno, tenemos que hacer nuestra respectiva demostración. Bueno, en la demostración, al igual que en el caso anterior, vamos a considerar ciertas expresiones. Entonces, consideremos la expresión k más 1 al cubo menos k al cubo. La diferencia con el anterior es que era el otro al cuadrado, ¿vale? Entonces, si desarrollamos el binomio al cubo, que no es difícil, nos va a quedar k al cubo más 3k cuadrado más 3k más 1 menos k al cubo. Entonces, en este caso, si nosotros simplificamos, nos va a quedar igual a 3k cuadrado más 3k más 1. ¿Hasta aquí me van siguiendo o ya nos confundimos? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Bien, una vez que ya tenemos esta parte, ahora lo que vamos a hacer es tomar la suma en ambos lados, como le hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, esto va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n, ¿de quién? Déjenme ponerlo entre corchetes aquí. Corchete sería k más 1 al cubo menos k al cubo
y esto es igual a la serie desde k igual a 1 hasta n de 3k cuadrado más 3k más 1. Muy bien. Del lado izquierdo, recordemos que se trata de una serie telescópica. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Recordemos que únicamente sobrevive el primer y el último término. Entonces, aquí nos va a quedar n más 1 al cubo menos 1. ¿Sale? Si alguien tiene dudas de dónde salió esto, avísame, por favor. Y del lado derecho, nosotros lo que hacemos es aplicar la propiedad de linealidad, quedando entonces como 3 por la suma, desde k igual a 1 hasta n, de k cuadrado más 3 por la suma, desde k igual a 1 hasta n de k, más la suma, desde k igual a 1 hasta n de 1. Vamos ahora a ir simplificando términos semejantes. Por ejemplo, si nosotros notamos, en este caso esto va a ser n al cubo más 3n cuadrado más 3n más 1 menos 1. Esto es igual a 3 por la serie desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado más 3. Y esta ya la conocemos por la demostración anterior. Nos va a quedar n por n más 1 entre 2. Más la suma de una constante será la constante multiplicado por n. ¿Dudas? Ok. Bien. Continuamos entonces. Anulamos el más 1 y el menos 1 y nos va a quedar n al cubo más 3n cuadrado más 3n es igual a 3 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado más 3n por n más 1 entre 2 más n. Nuestro objetivo ahora es despejar la expresión suma desde k igual a 1 de k cuadrado. Pero podrían anotarlo, por favor, y me avisan para que pueda borrar todo y continuar la demostración. Cualquier duda, reitero, pueden preguntar. ¿Listos? Sí, maestra. Ok, continuamos entonces. Déjenme borrar esta parte y esta la voy a dejar porque si ustedes se dan cuenta, aquí la n puede pasar de este lado restando al 3n. Y entonces, a ver. Fíjense bien, en este caso tendremos lo siguiente. Déjenme poner ya el término que dice 3k, bueno, 3 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado. Y esto es igual, sabemos que va a ser, también esta que está sumando pasa restando y nos va a quedar n al cubo más 3n cuadrado más 2n menos 3n por n más 1 entre 2. ¿Vale? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo o ya nos perdimos? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, de aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar la fracción
Y bueno, esto me va a quedar como, aquí colocamos un 1 aunque no se escriba, y al multiplicarse nos va a quedar 2n al cubo más 6n cuadrado más 4n menos 3n cuadrado menos 3n. Todo esto dividido entre 2. Vamos a simplificar los términos semejantes y nos quedaría entonces que 3 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado es igual, va a ser 2n al cubo. Simplificamos 6 menos 3, nos queda más 3n cuadrado más n dividido entre 2. Muy bien. Ahora, en el caso de, para despejar, nos estorba el 3, lo pasamos dividiendo y nos queda que la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado es igual a 2n al cubo más 3n cuadrado más n, y pasa aquí dividiendo, pero multiplica el 2 y me queda el 6. Ahora, tenemos que llegar a esta parte, pero no está difícil. ¿Por qué? Porque primero aplicamos el factor común y nos va a quedar n por 2n cuadrado más 3n más 1. Y bueno, esto es dividido entre 6. Y al final, la factorización de estas dos expresiones, recordemos, abrimos dos paréntesis. Aquí me va a quedar n y aquí 2n y aquí me queda 1 y 1. Recordemos que cuando, por ejemplo, nosotros sería n por 1 y 1 por 2n, ya me genera el 3n. Y es justo a donde quería llegar. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Bien, estoy regresando al archivo. Les voy a dar tiempo, no se angustien. ¿Puedo continuar? Ah, claro, si necesitan tiempo, avísenme. Raúl, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok. Guadalupe, ¿alguna pregunta? ¿Desiree, alguna pregunta? No, profesor. Ok, perfecto. Ok, gracias, Guadalupe. Bien, vamos a regresar entonces a nuestra presentación original. Reitero, aquí, bueno, lo padre de Meet es que ustedes pueden fijar las pantallas y ya van viendo lo que estoy diciendo, ¿sale? Bien, en este caso, pues ya tenemos esa fórmula y tenemos una última fórmula que no la vamos a demostrar, pero aclaro, la idea es ahora tomar k más 1 a la cuarta menos k a la cuarta, y esto nos va a generar n por n más 1 al cuadrado elevado al cuadrado, que dicho en otras palabras es el cuadrado de la suma de los primeros k términos, ¿vale? Y entonces esas serían esos dos, hasta esta propiedad que necesitamos para resolver sumas de Riemann, ¿sale? Bien. Ok, bueno.
Vamos a continuar ahora. Bueno, anoten por favor esa última fórmula. Reitero, la manera de demostrarse es la misma que es la misma en la que nosotros estamos trabajando, ¿vale? No hay nada nuevo. Muy bien. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bien, entonces ya vimos lo que es la suma de notación sigma y vimos también algunas propiedades, llegado hasta acá donde tenemos la suma de los primeros números al cubo, ¿sale? Entonces, esas son las propiedades que necesitamos para definir suma de Riemann. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que se refiere a los límites al infinito. Si ustedes recuerdan, son aquellos que ya no tienden a un número, sino el número es infinito o bien también se puede con menos infinito. ¿Sale? Se le llama X tiende al infinito, así se le llama de manera coloquial y lo que significa o bien lo que vamos a trabajar es en el caso de sucesiones polinomiales, ¿sale? Es decir, el límite cuando n tiende al infinito de f sub n, ¿sale? Siempre al evaluarse va a dar infinito, algunas veces puede ser menos infinito, eso va a depender de la situación de la función. Aclaro, para nosotros no nos vamos a preocupar si es más o menos infinito, porque nuestras series de funciones van a ser más elementales todavía. Muy bien, entonces, en el caso de funciones racionales, si tenemos el límite cuando n tiende al infinito de f sub n entre g sub n, considerando que g sub n no es cero, entonces lo primero que tenemos que hacer es que tomamos el término que tenga el mayor exponente, el que gane. En el de arriba, en el de abajo es el que gane. Y se divide tanto en el numerador como en el denominador cada uno de los términos. Y bueno, sabemos que por cálculo diferencial, aquellas letras y exponentes que sean iguales dan 1 y en caso contrario, eso va a dar 0. Ustedes ya esa propiedad la habían visto cuando revisaron límites al infinito, ¿vale? Y si tenemos la expresión a sobre 0, esto es igual a infinito con a cualquier número, ¿sale? Aquí quizás en nuestras series no nos va a dar infinito, pero es importante mencionarlo porque esto sí va a quedar a veces como infinito cuando lleguemos al tema de integrales impropias. Entonces, ojo con ese detalle. Claro, ahorita al inicio no vamos a tener esa situación, ¿sale? Entonces, no tenemos esa situación, pero sí vamos a tenerlo más adelante cuando sí tengamos como resultado el infinito. Suena raro decir raro que el resultado sea infinito. Muy bien, continuamos entonces. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando n tiende al infinito de 5n cuadrado menos 6n más 9 entre 2n cuadrado menos 9n más 4, bueno, pues aquí es claro que la letra de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador, gana que es n cuadrado. Entonces, lo que hacemos es dividir cada uno de los términos entre n cuadrado. Aquí ya lo tenemos. Cada uno de ellos está dividido entre n al cuadrado. Ahora, recordemos que de acuerdo a la nota anterior, habíamos comentado que cuando tuviéramos letras con exponentes iguales queda 1, o sea, me queda aquí 5, menos 0, o sea, cuando arriba y abajo no se parezca tanto en el exponente, entonces nos da 0, más 0 entre 2, menos 0, más 0, y esto nos queda 5 entre 2, es decir, 5 medios. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este repaso que estamos haciendo fugaz de los límites al infinito? ¿Para todos es claro? Ok. Bien. Perfecto. Entonces, déjenme hacer el otro. Aclaro, esta presentación y asimismo la grabación va a estar disponible en un par de horas. Entonces, no se angustien por la parte de anotarlo. Lo que quiero es que recordemos y entendamos qué significan los límites al infinito. Reiterando que, por ejemplo, en esta primera parte del curso vamos a tomar límites que sí tengan un valor exacto. Bien, déjenme pasar al segundo ejemplo.
Si tenemos 5n cuadrado menos 6n más 9 entre menos 9n más 4, evidentemente la letra que gana, que es de mayor exponente, es n al cuadrado. Y bueno, en este sentido, dividimos cada uno de los términos entre n al cuadrado. Aquí ya lo tenemos. Y recordemos que únicamente aquellos que tengan el mismo exponente va a dar 1 y se multiplica por el número que está acompañado. Los demás van a dar 0. Entonces nos va a quedar 5 menos 0 más 0 entre menos 0 más 0. Y quedamos hace un momento que para cualquier número a, que en este caso es 5, dividido entre 0, esto nos va a dar infinito. Aclaro, muchachos, en este tipo de ejemplo no los vamos a ver hasta que lleguemos a integrales impropias, ¿sale? En este sentido, únicamente va a ser la parte cuando tenga un valor en particular. Sin embargo, lo estoy tomando en estos momentos porque también nos debemos acostumbrar, justo como les mencioné hace un momento, en integrales impropias vamos a tener cuando sí de infinito. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ejemplo 3, aquí por ejemplo tenemos de igual manera que el caso que gana va a ser n cuadrado y bueno, en este caso tenemos que dividir cada uno de los términos entre n al cuadrado. Aquí ya lo estamos escribiendo. Y bueno, recordando en todo momento que los que sean con exponentes iguales quedan 1 multiplicado por el valor constante que tengamos y esto nos va a quedar 2/6 simplificado, eso es 1/3, ¿vale? Muy bien. Entonces, espero y esta parte sea clara para ustedes. Muy bien. Ah, ok. Gracias, Adri. Ok, bueno, fíjense bien. Entonces, para hacer resumen de lo que vimos el día de hoy, estuvimos revisando todos los mecanismos de conducción de nuestro curso en conjunto con el contenido sintético, las reglas de nuestra sesión, las formas de evaluar y adicionalmente empezamos con el primer tema de nuestro programa de estudios que se refiere a las sumas en notación sigma. Si ustedes se dan cuenta, no es tan difícil. Vimos propiedades que se derivan de la misma, por ejemplo, la de la constante, constante por multiplicación de una sucesión, bueno, de un término, o bien tenemos la linealidad. Vimos un tipo de serie especial que se le llama la serie telescópica, ¿vale? Y finalmente vimos la parte de repaso de límites al infinito, ¿vale? Entonces, nada más me resta decirles que todo esto lo voy a subir en unas horas a Classroom, ¿sale? Y si tienen alguna duda, pueden quedarse al final, yo les respondo con todo gusto. Si no, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día. Gracias, maestro. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Discul- Hasta luego. Profesor, disculpe una pregunta. Dígame, Josué. ¿Este va a ser el enlace para las clases? Es que en la sesión de Classroom la mandó a lo mejor usted mal, porque estuvimos esperando hora y media y no, pues bueno, no estaba usted ahí en la clase, por eso yo le contestaba de que no estaba en la clase. Pregunta, ¿usted está en qué grupo inscrito? ¿Sí está en el 202? A ver, déjame, creo que sí. Es que, mira, ayer, por ejemplo, lo que hice fue tomar los correos de donde tengo la carga académica y les envié un correo para que se unieran a Classroom. Y en el mismo Classroom, hasta arriba aparece el enlace de la reunión. Nada más que noté que algunos no lo vieron, entonces por eso lo puse en el tablón, o sea, como un comentario. Pero a ver, revise y ahorita yo... Sí, Adrián, mañana tenemos sesión.
Sí, recuerde que el horario de clase es de martes a viernes. Hasta luego, Fernando, cuídese. Vale, nos vemos entonces. Hasta luego, Kevin. Adiós, David. Buen día. Sí, profesor, yo chequé y sí estoy en el 202. Ah, ok. ¿Sí recibió mi correo? Donde venía Recibí el su que sí era. correo, sí, su Ajá. invitación también a Classroom. Ujú, Y ahí ve que lo mandó, me mandó un enlace. Déjeme, ahorita si quiere lo copio y se lo mando. Y ujú. ese es el que usted mandó y estuvimos ahí dentro un montón de tiempo, 5 compañeros y yo. Pero sí ingresó a las 10. Ajá, es de 10 a 11:30. Ujú. Ok, Mandó si el... no, mire, vamos a hacer una cosa. Me dice que ya está inscrito en el grupo, en Classroom. Sí, sí, ya estoy dentro. Ah, ok, Ya. ok, ok. Pero es el mismo, fíjese, mire. Por ejemplo, usted me puso ese enlace. Ah, no, fue Saúl. Dice que ese era el link. Pero, por ejemplo, fíjense, déjenles presento. Fíjense, si se dan cuenta, es el mismo enlace. ¿Ya vieron? Dice, a ver, déjenme acercarlo. Dice lo mismo, sí, H5T. ¿Ya vieron? ¿Sí o no, Josué? A ver. Profesor, en la parte donde, bueno, yo entro para donde dice cálculo integral matemáticas, donde Ujú. dice código de enlace y enlace de Meet, a mí no me aparece nada de esos dos. Bueno, miren, si quieren vamos a hacer lo siguiente. Quizás ha de depender de cómo esté configurada la computadora, tablet o celular donde estén ingresando. Lo voy a poner a rato en anuncios. Yo les voy a poner el enlace donde van a entrar y lo voy a poner 10 minutos antes de que inicie nuestra sesión. Es decir, mañana nos toca a las 10, entonces lo voy a poner 9:50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está bien, profesor. Sí, para que, por si tienen esa situación, porque sí he notado que luego Classroom, dependiendo del equipo de que tengamos, no aparece ese que dice enlace de Meet. Entonces, yo lo pongo sin ningún problema. Ok, gracias. De nada. No sé, Josué, si a usted le aparezca así o tampoco. Sí, sí me aparece. Es que yo el que abro es el de FHXXLB 7H5T. Es el Ujú, que yo abro y es el que abrí ahorita. ujú, Y pues me mandó, bueno, abrí ese enlace y pues me mandó a, no sé, a lo mejor de otra sesión y estuvimos ujú. esperando un montón de tiempo. Sí, esta es la sesión que tenemos, pero si quiere así la hacemos para que no nos confundamos. De todas maneras, les recuerdo que nuestra sesión está siendo grabada. Ok, Ujú. Y entonces aclaro, no, ingresaré. no, no les pondré nada, por ejemplo, me refiero a alguna actividad, porque sería injusto, porque sé que también falta algunos que se inscriban de más, otros se darán de baja, entonces todas esas situaciones las estoy contemplando, ¿vale? Ok, profesor. Entonces Muy bien. ya ingresaré mejor con el enlace que mandó el otro muchacho. Ok. Gracias. Ujú. De nada. Omar, dígame, ¿también tuvo la misma situación? Sí, profesor, apenas vi el otro link, estuve con el Ujú. otro compañero en la otra sesión, pero ok, ya escuché todo, entonces sin problema el día de mañana estaré aquí en este link. Ok, le recuerdo la sesión, la voy a subir en un rato, nada más en lo que termina de guardarse y todos los pormenores, ya para que ustedes lo chequen. Ok, muchas gracias. Hasta Por mañana. nada. Iván, ¿iba a preguntarme algo? Ah, ok, bueno. ¿Nuestra clase ha terminado o tiene alguna duda? Con toda confianza, dígame. Ah, ok, perfecto.
Cuídense, nos vemos mañana.